presente al real. Vamos, han recibido cardiología, tenemos en van a hacer uno reconocer los síntomas y signos presentes en las enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, adquirir las destrezas en la comunicación verbal, en lo que ustedes tienen que comunicarse con los familiares, que ya hemos dicho que eso es parte fundamental. Es un arte realmente en que tenemos que adquirir para podernos comunicar y obtener toda la información que necesitamos para realizar la historia clínica del pequeño paciente. Más aún que el pediatra tiene que comunicarse no solamente con el niño, sino con sus familiares, como ya hemos visto. En tercer lugar, por supuesto, inferir un diagnóstico sindrómico. Ya tenemos que hacer una excelente historia clínica para poder llegar a un examen físico, a solicitar los exámenes y poder llegar a tener un diagnóstico sindrómico, es decir, general, hasta que se pueda hacer el diagnóstico definitivo. Tenemos que, para poder realizar entonces la semiología cardiovascular, tenemos que hacer una buena evaluación del paciente con una excelente anamnesis, una excelente historia clínica y apoyarnos a su vez con los exámenes de laboratorio, entre ellos el electrocardiograma, radiografía, un ecocardiograma, entre otros. Tenemos que realizar entonces en este orden la anamnesis de la enfermedad actual de ese paciente, un buen examen físico con inspección, palpación, la frecuencia cardíaca, los pulsos, la presión arterial, una excelente auscultación de los ruidos cardíacos y los soplos existentes. En cuanto a la anamnesis, tenemos que preguntar siempre los antecedentes en el periodo antenatal, perinatal y postnatal. ¿Ya? Recordar siempre esto. Por ahí hubo algún compañero que tal vez tuvo problemas también en uno de los deberes, ya que se olvidó totalmente que la anamnesis incluía también estos antecedentes del pequeño paciente. Las características y cronología de aparición de los síntomas por los cuales ingresa. Hay algunos que solamente ponen enfermedad actual, hace 3 días empezó con tos, fiebre y después tomó tal medicamento y descendió la fiebre, nada más, pero no pone cómo era la tos, si era húmeda, a qué hora, si era tipo irritativa, si era quintosa, si era mayor en la mañana, en la noche, etcétera. Eso es poner todas las características y cómo se fueron presentando los síntomas. ¿Qué repercusión tienen esos síntomas en el estado general del paciente? ¿Cómo progresó? Y en el niño, ¿cómo progresa ponderalmente? Si esa enfermedad se presenta también con pérdida de peso o trastornos en cuanto al crecimiento y desarrollo del paciente. Por supuesto, saber las condiciones familiares, el nivel de comprensión y confiabilidad que se tiene de los datos que hemos obtenido y, por supuesto, siempre precisar la urgencia en la derivación del niño al cardiópata, a un especialista. Ahora bien, en la anamnesis podemos observar situaciones patológicas y situaciones normales. Dentro de lo patológico, lo vamos a encontrar en lactantes, tenemos que es muy significativo en lactantes la fatiga al mamar. La mamá dice se ahoga cuando está alimentándose. Si es muy prolongado el tiempo de succión y de alimentación del niño, justamente por el hecho de que interrumpe mucho porque su succión es débil o el niño presenta fatiga y no tiene una succión permanente. A su vez también todo esto va a repercutir en incremento de peso del lactante.
¿ya? En cambio, ¿qué es normal? Situaciones totalmente normales en lactantes eutróficos. Uno, ellos se alimentan con avidez. Son niños que tienen mucha hambre y empiezan chupa, 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 succiona, succiona, succiona y empiezan a sudar de tanto que ellos se alimentan muy rápido y pueden llegar un momento a presentar polignia transitoria. En ellos realmente no deben considerarse síntomas cardiovasculares, sino que es la avidez del niño por alimentarse. Ahora, en niños mayores, ¿qué es patológico? ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención y lo vamos a situar como problemas de tipo de patológico desde el punto de vista cardiológico? Siempre interrogar sobre cómo se desempeña en la actividad física, si se cansa al correr, al hacer gimnasia, al hacer un deporte, al subir escaleras, al bailar, al cantar, etc. Por supuesto, siempre hay que decirle que compare con sus compañeritos de la misma edad. La capacidad que tiene el niño para desempeñar todas esas funciones. Es significativo, es importante, aunque no específico de cardiopatía, la existencia de marcada intolerancia al esfuerzo. Todo niño sano se cansa con el ejercicio. Esto de que más que todo en aquellos niños sedentarios y con mal acondicionamiento para los ejercicios. Y también un niño que tenga antecedentes de patología obstructiva de vía aérea alta o hiperreactividad bronquial, también va a tener dificultad para el ejercicio, cansancio, agotamiento, sin necesidad de ser de cardiópata. En cuanto a la anamnesis, eran antecedentes patológicos personales y antecedentes patológicos familiares. Importantísimo también aquel alumno que sabe que se olvida de poner esto en la historia clínica. Los antecedentes patológicos personales y familiares se deben de poner todos aquellos que se asocian con cardiopatías. La existencia o no de cardiopatías congénitas en parientes de primer grado, papá, mamá, hermanos. A su vez también es importante tener en cuenta que el índice de recurrencia de que un niño tenga también una cardiopatía es mayor cuando la cardiopatía es de tipo obstructiva del corazón izquierdo y la afectada es la madre. Es muy frecuente entonces que sus niños puedan tener también, presentar una anomalía cardíaca. Ahora también las enfermedades maternas crónicas como diabetes, mellitus, mesenquimopatías, todo eso es importante. Importante también conocer las infecciones virales agudas en el embarazo, por eso hay que siempre preguntar cómo fue el embarazo y la exposición de teratógenos. Ahora bien, en cuanto al examen físico, un examen físico normal realizado varias veces, eso no garantiza ausencia de cardiopatía en un niño. Muchas veces los niños en los primeros meses de vida pueden que no presenten ningún síntoma y lo presenten posteriormente. Ahora, debe efectuarse un examen cardiovascular completo en cada control pediátrico. Por eso, no olvidarse nunca. Si es pediatra, cada vez que controle el niño, hay que incluir también el corazoncito. Es conveniente tener un esquema ordenado de examen para no omitir ningún hallazgo y es justificado modificar el orden para aprovechar momentos de calma del niño. Ejemplo, si ya está tranquilito, si no está llorando, aprovechamos para ocultarlo primero, ¿ya? Muy diferente a que esté llorando y que no vamos a poderlo ocultar de entrada. Entonces, tener siempre un esquema, pero en niños podemos saltarnos para aprovechar los momentos de que el niño desee colaborar. En cuanto a la inspección general, primero buscar características fenotípicas, características físicas sugerentes de síndromes que se asocien con cardiopatía. Y a su vez también signos de compromiso general que guiarán la urgencia en la derivación.
Por ejemplo, el esfuerzo respiratorio, palidez, sudoración profusa, cianosis. Recordar siempre que debemos de hacer nosotros un prediagnóstico y nunca retener al paciente, preferiblemente hacer una interconsulta al especialista cardiólogo apenas nosotros sospechemos de un problema de este tipo o de cualquier otro órgano afecto. En cuanto en estos niños deberán de medir los signos vitales de preferencia en reposo. ¿Ya? Ahora, en las extremidades se va a evaluar la perfusión distal, hay que percibir la temperatura local y la velocidad de llenado capilar. A su vez, comparar siempre las dos extremidades, los pulsos o las cuatro extremidades, los pulsos en las extremidades superiores e inferiores es muy necesario. La disminución o ausencia de pulsos en el cuerpo inferior es muy específico de coartación de la aorta, así como también tomar en cuenta la presión arterial. En cuanto a presión arterial, la medición de la presión arterial debería de ser un examen habitual en todo niño, ¿ya? Tal vez en muchos lugares se lo obvia porque no tienen los equipos necesarios para las edades, como se les indicó que y se les va a indicar cuando ya veamos cómo tomar la presión arterial, pero ya nosotros lo nombramos cuando hicimos examen físico general, que el tamaño de los brazales que debemos utilizar para medir la presión arterial en los niños. Esto es para recordarlo y asentarlo. El manguito de tamaño debe ser adecuado. El largo del mango de goma debe cubrir, o sea, el brazal debe cubrir los 2/3 superiores del brazo o el muslo, porque la presión se la puede tomar o en el brazo o en el muslo y debe de cubrir los 2/3 superiores. Ahora, si es que es muy pequeñito, el brazal va a dar falsas expresiones altas. Y si el brazal es muy grande y cubre todo el brazo del niño, en cambio va a dar expresiones falsas en descenso, bajas. Ya ven, manguito muy chiquito para el brazo, presiones muy altas. Manguito muy grande que cubre todo el brazo va a dar presiones bajas. Y tenemos que recordar siempre que va a haber una diferencia entre la presión arterial de extremidades superiores y de extremidades inferiores, siendo en piernas una diferencia con 10 milímetros de mercurio. En caso de sospechar coartación de la aorta, debe de medirse la presión en las 4 extremidades. Va a existir diferencia de más de 10 milímetros de mercurio en recién nacidos y en lactantes, ¿ya? En cambio, en niños mayores va a haber una diferencia de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica entre los brazos y las piernas. Entonces, si vemos que ya hay una mayor diferencia en presión arterial, ausencia de pulsos, lo primero que tenemos que pensar entonces la posibilidad de una cortación de la aorta. En cuanto al examen físico, se busca signos de congestión venoso-sistémica como hepatomegalia, ingurgitación yugular en niños mayores. En niños sanos, el borde del hígado, tomar en cuenta siempre que hay una hepatomegalia fisiológica al nosotros palpar el abdomen del pequeño paciente. El borde del hígado puede alcanzar a nivel de la línea medio clavicular y por debajo del reborde costal hasta 2.5, o sea, 2,5 a 3 centímetros en recién nacidos. Entonces, acordarse, con un recién nacido puede tener un borde hepático palpable por debajo del reborde costal entre 2,5 a 3 centímetros, siendo totalmente normal. En niños más grandes, entonces, especialmente ya sería después del año de edad y van a tener un tamaño que se puede palpar entre 1 a 2 centímetros, siendo totalmente normal, y ya en escolares generalmente no es palpable.
La congestión pulmonar se manifiesta por polipnia superficial y en etapas más avanzadas se agrega signología de tipo obstructiva, por edema de vía aérea fina y crépitos difusos por edema alveolar. En cuanto a la palpación, es importante la palpación del tórax. Dijimos ya en las generalidades del examen físico que debemos nosotros palpar el frémito bucal. Esto es la traducción táctil de un soplo. En cambio, en cuanto a aparato respiratorio, sería el frémito bucal, cuando el paciente habla y nosotros podemos palpar las vibraciones bucales. En cambio, en el paciente, cuando examinemos la parte cardiovascular, el frémito que nosotros sentimos, en cambio, es por el soplo cardíaco que puede haber y que nosotros lo podemos palpar. Esto se debe buscar en los focos clásicos precordiales y en el hueco supraesternal. Es importante también palpar, poner nuestra mano y palpar sentir el frémito de ese soplo existente en el pequeño paciente. Existen también signos de sobrecarga derecha o izquierda. También podemos nosotros palpar un frémito. En cuanto a la palpación, es siempre patológica la palpación del latido cardíaco en el espacio subsifoideo en lactantes. Miren, eso en lactantes es patológico palpar el latido cardíaco en el espacio subsifoideo o inmediatamente en el borde external izquierdo en niños mayores. Manifestación de sobrecarga de ventrículo derecho. Ahora, también, normalmente el ápex se palpa ligeramente por dentro de la línea medio clavicular izquierda sobre el cuarto espacio intercostal en lactantes y en el quinto espacio intercostal en niños mayores. Eso es lo normal. Por eso que lo patológico vimos entonces que sea bajo el espacio subsifoideo en lactantes o por fuera del borde external izquierdo en niños mayores. Ahora bien, la superación de estos límites manifiesta cardiomegalia clínica y tenemos que tomar siempre en consideración. Ahora, importante, la auscultación cardíaca. Debe mantenerse o realizarse en condiciones favorables y confortables, que el niño esté confortable, tranquilo para poder hacer un buen examen cardiológico y una buena auscultación. El paciente tranquilo y en reposo. Por lo tanto, vamos a tener, si el niño está ansioso, tener que dejarlo un tiempo hasta que se tranquilice y poder nosotros hacer un buen examen físico. Caso contrario, si examinamos al niño llorando, se ocultará cualquier signo que nosotros necesitamos certificar la existencia. En cuanto al estetoscopio adecuado, debe ser según el tamaño del niño. Tenemos también que utilizamos la campana para ruidos de baja frecuencia y la membrana para ruidos de alta frecuencia. Realizarla siempre en forma sistemática, ordenada, escuchar cada uno de los ruidos y relacionarlos con las distintas fases del ciclo cardíaco. Así como cuando escuchábamos en las respiraciones, teníamos que escuchar la inspiración y la expiración, todo el ciclo para poder saber en qué momento se presentaba cualquier sonido extra. Y en los ruidos cardíacos también tenemos que determinar qué fase del ciclo cardíaco se encuentra. Auscultar cada uno de los focos cardíacos, valorar las modificaciones con la postura del paciente, pasando del decúbito a la sedestación y a la bipedestación, es decir, auscultarlo al niño acostado, sentado y parado. Lo mismo para la presión arterial. Si ya encontramos defectos, tenemos que tomarle en ambos brazos, en ambas piernas,
acostado, sentado y parado. La auscultación cardíaca no es una exploración aislada, sino complementaria al examen general del paciente. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer la palpación, inspección, auscultación y exploración. En la palpación siempre tenemos que localizar los pulsos. En la inspección y palpación tenemos que inspeccionar todo el tórax y también palpar todo el tórax. La auscultación, incluir todo el pulmón y auscultación directamente al área cardíaca. Y por supuesto también en la exploración también tenemos que incluir la parte abdominal. En cuanto a los focos de auscultación, ya todos ustedes conocen que tenemos los 4 principales, que serían el aórtico, estaría aquí, el pulmonar, foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. Aquí los vemos en rojo. Pero también podemos tener también el aórtico accesorio, el mesocardio y el endoápice. Siempre debemos de auscultar. Ahora, tenemos los ciclos cardíacos. Tenemos aquí este diagrama en donde ustedes podrán determinar cuándo se encuentra en diástole, cuándo se encuentra en sístole y nuevamente en diástole. Eso es un ciclo, ¿ya? Y a su vez aquí, esto lo vamos nosotros a relacionar con el S1, el S2, que estaría en relación ya sea con apertura aórtica, el cierre de la mitral, cierre aórtico o apertura de la mitral y la fase de llenado rápido. Aquí ustedes pueden ver y relacionarlo y también con el electrocardiograma. Tenemos los ruidos fisiológicos, los ruidos que normalmente se van a presentar es un R1 que corresponde al cierre de las auriculoventriculares, el área mitral y tricuspidia, ¿ya? Aquí lo vemos. Y el R2 que corresponde al cierre de las semilunares. A su vez, ruidos patológicos vamos a encontrar que van a ser el R3 y el R4. No todos los pacientes lo van a tener, solamente los patológicos. Tenemos el R3 puede presentarse durante el llenado rápido ventricular y el R4 en cambio se presenta en la diástole ventricular. Ya ustedes aquí pueden ver entonces localizar en qué ciclo de cardíaco se encuentra cada uno de esos ruidos, sean fisiológicos o patológicos. R1, R2 que son normales, el R3 se presenta en el diástole y el R4 se presenta en la diástole ventricular. Ya. A su vez, si hablamos de cada uno de esos ruidos y las características, tenemos que el primer ruido cardíaco, o R1, corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, ¿ya? Al principio, la contracción ventricular isovolumétrica. Aquí lo tenemos. La presión de los ventrículos aumenta por encima de las aurículas y esto va a forzar el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. El cierre de la mitral es más precoz que el de la tricúspide. Se percibe realmente como un único sonido o ligeramente desdoblado con frecuencias cardíacas bajas. Aquellas personas que tienen frecuencia muy baja, se podría encontrar un R1 desdoblado. Se ausculta mejor en las áreas mitral y tricuspidia. Y la intensidad de un R1 va a estar aumentado en qué situación? Cuando hay dificultad absoluta o relativa del paso de flujo a través de los orificios auriculoventriculares. Cuando hay una estenosis tricuspidia o mitral, los cortocircuitos de izquierda a derecha o los estados circulatorios hipercinéticos. Ya vemos entonces, estas son las características del ruido cardíaco del R1 y vemos entonces en qué situación se encuentra, en qué localización del ciclo cardíaco y a su vez también qué es lo que lo origina.
Ahora bien, si vemos el segundo ruido cardíaco, que también dijimos que sería normal, aquí lo tenemos en esta situación, y corresponde al cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al final de la eyección ventricular. Aquí tenemos, ¿ya? La presión de los ventrículos desciende por debajo de la presión arterial y se van a apreciar dos componentes. Uno más precoz e intenso correspondiente al cierre aórtico y uno segundo más tenue correspondiente al cierre pulmonar. La auscultación va a ser en el borde external izquierdo, foco pulmonar, y se modifica durante el ciclo respiratorio, separándose al final de la inspiración y acercándose durante la expiración. Si hacemos al paciente respirar profundo, se va a incrementar la separación entonces de los componentes. Hasta ahora entonces serían los normales. Ahora, ruidos patológicos. Tenemos un segundo ruido cardíaco que se lo puede tomar como patológico, ¿ya? Es el desdoblamiento fijo del segundo tono que se va a presentar en comunicaciones interauriculares, ¿ya? Se presenta fijo, ya no es un hallazgo que se puede encontrar esporádicamente, sino que ya es fijo el desdoblamiento, ya eso quiere decir que ya es patológico. El segundo tono único se puede presentar en cardiopatías con atresia o cierre amortiguado en una de las dos válvulas semilunares por atresia pulmonar, como en tetralogía de Fallot, truncos arteriosos, estenosis o atresia aórtica. Y en cambio, una acentuación del segundo tono se lo puede encontrar en hipertensión tanto pulmonar como sistémica. Aquí ya estamos, entonces, ¿cuándo es patológico un R2? Uno, cuando se hace único o cuando se hace acentuado el segundo tono. Ruidos patológicos, totalmente patológicos, vamos a tener el R3. El R3 se produce inmediatamente después del R2. Vemos aquí R2, se presenta el R3, ¿ya? Durante el llenado rápido ventricular, sería en la diástole. También en pacientes con ventrículos dilatados y situaciones en las que el llenado ventricular rápido aumenta, como van a ser en ciertas situaciones como cortocircuitos grandes, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia tricuspidia o miocardiopatía. Se oculta mejor en el ápex, en el borde external izquierdo, bajo con la campana. Esto es el tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco, aquí lo podemos ver, es en la fase final del diástole, inmediatamente antes del R1. Coincide con la sístole auricular, ¿ya? A su vez, entonces, aparece durante la diástole justo antes del R1 y va a coincidir prácticamente con la sístole ventricular, auricular, perdón. Es siempre patológico un R4, se oculta mejor en el ápex con la campana y traduce situaciones de baja distensibilidad ventricular. A su vez, otros ruidos patológicos. Tenemos el ritmo de galope. Ya aquí lo vemos graficado, el ritmo de galope, que va a haber un S3, un S4. Aquí tenemos el S1, S2 y S3, S4. Se caracteriza por la audición de un R3 y un R4. Generalmente acompañados de taquicardia y otros signos de insuficiencia cardíaca. Se produce por el llenado brusco de un ventrículo insuficiente. Cuando la frecuencia cardíaca es muy elevada, puede llegarse a funcionar ambos extratonos, dando lugar al llamado galope de sumas, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros se lo llama el galope porque se escuchan los cuatro ruidos, R1, R2, R3, R4. Los ruidos accesorios, tenemos el chasquido de apertura. Puede escucharse un chasquido de apertura, que es un ruido de tipo diastólico, ¿ya? De origen mitral o tricuspidio y que es audible en todos los focos correspondientes.
y se lo oculta en el momento de inicio de llenado ventricular y se traduce situaciones de estenosis valvular. Ese es el chasquido de apertura. El clic sistólico de eyección se oye cercano al R1, aparece en la estenosis de las válvulas semilunares cuando hay dilatación de los grandes vasos, como una hipertensión arterial o un truncus persistente. El chasquido mesodiastólico es característico de prolapso de la válvula mitral. Ahora bien, ya sabemos ya que son los ruidos cardíacos. Ahora los soplos cardíacos. Los soplos cardíacos son ondas sonoras turbulentas audibles, producidas en el corazón y en los grandes vasos. Pueden ser escuchados en pacientes pediátricos. La mayoría de soplos en pacientes pediátricos pueden ser inocentes o funcionales producidos en corazones sanos. O sea, inicialmente no todo niño que presente un soplo es 100% patológico. Pueden ser inocentes o funcionales y pueden desaparecer según el crecimiento del niño. ¿Cómo clasificamos entonces los soplos? Los soplos pueden ser funcionales, pueden ser orgánicos, anorgánicos e inocentes. Los soplos funcionales son sistólicos, no cardiogénicos. Se presentan generalmente en la sístole. Los sistólicos pueden ser también, o sea, hay dos formas. Uno, sistólicos no cardiogénicos y sistólicos cardiogénicos, los funcionales. ¿Ya? Tenemos los orgánicos, generalmente son sistólicos, diastólicos o continuos. Los anorgánicos van a ser mesosistólicos de poca intensidad y tonalidad elevada. En cambio, los soplos inocentes se pueden presentar en niños o jóvenes sanos, no tienen ningún tipo de cardiopatía y generalmente son inocentes, son sistólicos. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, la clasificación de soplos y que recordar que en muchos niños puede presentarse los soplos inocentes y soplos funcionales no cardiogénicos. En cuanto a los soplos cardíacos, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos que determinar? La localización en el ciclo cardíaco, si es en sístole, en diástole, si es antes, después de cada uno de que esté presente. ¿Cuál es la intensidad? Con lo cual vamos a poner grados. La localización en el tórax es importante determinar hacia dónde se irradian. La duración y morfología y el timbre, todo esto nosotros tenemos que detallar cuando describamos un soplo cardíaco. Así, en cuanto a las características, tenemos localización en el ciclo cardíaco. Tenemos que determinar cuál es la posición relativa en el ciclo cardíaco y la relación con los ruidos cardíacos del paciente. Así, nosotros podemos decir que un soplo es sistólico, es diastólico o es continuo. Tenemos en cuanto a la intensidad. En la intensidad hay una tabla para poder valorar la intensidad o grado. Esto fue escrito por Levin en 1933 y mire que hasta ahora es ampliamente utilizado. Se lo va a clasificar en grado 1 hasta grado 6. El grado 1 solamente es audible con una gran concentración en circunstancias favorables, entonces generalmente pasa desapercibido. Grado 2 es débil pero audible con facilidad. Lo identificamos que existe pero es sumamente débil. Grado 3 es fácil de oír con una intensidad intermedia. Grado 4 ya sí, fácilmente audible y se lo acompaña ya con un trilofrémito, es decir, la vibración palpable en la pared torácica. Ya el grado 4 lo podemos palpar, lo escuchamos y lo palpamos. El grado 5 sí es muy intenso. Va acompañado siempre de frémito y es audible
con solo el borde del estetoscopio sobre la pared torácica, es decir, ni siquiera tenemos que poner el estetoscopio sumamente fijo, con presión, sino que simplemente poniéndolo, acercándolo, ya nosotros podemos escucharlo. A su vez, el grado 6 es audible sin necesidad de apoyar el estetoscopio hacia el tórax del paciente. Ya vemos entonces los grados de los soplos cardíacos. La localización del tórax. Nosotros tenemos que determinar el punto de mayor intensidad de ese soplo, referido a los focos clásicos de la auscultación. Así nosotros decimos si es que el soplo está mayor en el área tricuspidia, mitral, etc. El área de irradiación tenemos que determinar a partir del área del foco donde nosotros determinamos hacia dónde se irradia, hacia otras partes del tórax, área axilar, a la espalda, así sucesivamente. Los soplos que tienen su origen en la arteria pulmonar suelen irradiarse a la espalda y los aórticos se irradian hacia el cuello. Entonces siempre si encontramos, acordarse que siempre tenemos que ocultar todo el tórax, incluida, por supuesto, el cuello. Tenemos que determinar la duración y morfología, si son largos, si son cortos, al inicio de una fase del ciclo cardíaco o al final del ciclo cardíaco, si son romboides, eyectivos o rectangulares, ya vamos a ver una gráfica. En cuanto al timbre, tenemos que determinar la característica que está determinada por la presencia de tonos musicales, rudos, piantes, que pueden ser armónicos o sobretonos. Aquí vemos lo que decíamos aquí anteriormente, que tenemos que ver si son romboidales, eyectivos o rectangulares. Esto está determinado por el momento de inicio y la forma y persistencia con que se presenten en el ciclo cardíaco. Aquí tenemos, miren, aquí es una forma romboidal en que vemos que mantenerse totalmente en igual forma desde el inicio hasta el las romboidales o eyectivos, ya, generalmente se presentan con un incremento y descenso durante el ciclo cardíaco. A su vez, los protosistólicos se presentan al inicio del ciclo y los telesistólicos al fin del ciclo cardíaco. Es decir, en este caso, de este lado tenemos los sistólicos, en este caso, acá los diastólicos. Entonces tenemos el pansistólico, ya aquí tenemos un protodiastólico, que es aquel que, vean, que inicia y finaliza antes de terminar el ciclo cardíaco. Los mesodiastólicos romboidales, que son eyectivos, el telediastólico, ya que son al final del ciclo, y los continuos, que son romboidales. Aquí tenemos nosotros los ciclos graficados. Tenemos, en cuanto a los tipos de soplos sistólicos, tenemos soplos sistólicos que comienzan con o después del R1, ¿ya? O después del R2 y terminan antes del R2, ¿ya? Ahora, tenemos los pansistólicos. Se inician de forma brusca con el R1 y continúan con la misma intensidad hasta R2. Tenemos el pansistólico, aquí lo vemos. Ya se grafica como rectangulares. Ya, característicos de insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares y de la mayoría de comunicaciones interventriculares. Los soplos eyectivos, aquí son soplos cuya intensidad aumenta progresivamente para luego disminuir. Van creciendo y descreciendo.
Se presentan gráficamente de forma romboidal, como ya vimos, ¿ya? Y las características van a estar presentes en la estenosis de las válvulas semilunares o de los tractos de salidas ventriculares. Los soplos protosistólicos que se presentan al inicio de la sístole, aquí lo vemos al inicio, ¿vean? Se inician de forma abrupta con el primer ruido cardíaco para disminuir gradualmente de intensidad y desaparece antes del segundo ruido. Se detectan casi exclusivamente cuando existen comunicaciones interventriculares pequeñas. Los soplos mesosistólicos, o sea, que están presentes en la sístole media, a su vez también, también los telesistólicos que se presentan al final de la sístole. Se asocian con chasquidos mesosistólicos producidos por el prolapso e insuficiencia de la válvula mitral. ¿Ya? Aquí tenemos un mesodiastólico, un telediastólico, un soplo continuo que está tanto en la sístole como en la diástole. Ahora bien, los ruidos, en cambio, los soplos diastólicos. Los soplos diastólicos son audibles durante la diástole, desde el cierre de las válvulas sigmoideas R2 hasta el cierre de las auriculoventriculares R1. Entre ellos se pueden distinguir los soplos protodiastólicos, son cortos, de intensidad decreciente, producidos por la insuficiencia de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿ya? Los soplos mesodiastólicos de morfología romboidal, lo vemos aquí en celeste, se originan por el aumento del flujo a través de una válvula mitral o tricuspidia anómala. Los soplos telediastólicos son de intensidad creciente y se ocultan en la estenosis de las válvulas auriculoventriculares coincidiendo con la contracción auricular. Y soplos continuos. No están confinados ni solo a la sístole o solo a la diástole. Se producen cuando existen comunicaciones entre los vasos arteriales y los venosos. Los soplos patológicos tienen ciertas características. Tenemos nosotros que determinar la localización, si es sistólico o diastólico, la intensidad. Generalmente los soplos patológicos tienen una intensidad mayor a 6. En cuanto al tono, tenemos que pueden ser graves, con gran turbulencia y se presenta en la estenosis, y pueden ser agudos, se presentan en las regurgitaciones e insuficiencia. A su vez, los soplos por valvulopatías, ¿en qué momento se van a presentar? Cuando se encuentra es a nivel auricular, el soplo sistólico es por estenosis y de insuficiencia valvular auricular sería en la diástole. A nivel pulmonar, estenosis sístole y en la diástole sería insuficiencia de la válvula pulmonar. Tricuspidio, en la estenosis se presenta en cambio en la diástole y en la insuficiencia en la sístole. Y si es mitral va a ser en la estenosis diastólico y en la insuficiencia tenemos que es sistólico. Entonces, por eso tenemos que saber la localización del soplo. Aquí podemos ver en esta gráfica entonces los soplos patológicos. Ya graficados, tal vez los podemos ver entonces, en donde tenemos que aquí sería la sístole y aquí la diástole, precedido entonces diástole, sístole, diástole, sístole, ¿ya? Tenemos entonces aquí nosotros en esta forma se va a graficar el fonocardiograma y podemos nosotros ver entonces la forma en que se grafican los diferentes soplos. Tenemos entonces que esto sería un fonocardiograma totalmente normal, la A. La B, tenemos una estenosis aórtica, entonces tenemos el soplo en la sístole y vemos que es en forma romboidal. ¿Ya? La regurgitación mitral se presenta también en la sístole y vemos nosotros cómo va de mayor
intensidad y va desapareciendo y se encuentra en la sístole. La regurgitación aórtica ya se puede escultar más en la diástole, en donde podemos ver que va a decreciendo ya y va a tomar casi todo la diástole. A su vez también tenemos que en la estenosis mitral vamos a encontrar que en cambio se presenta es al final de la diástole. Y en cambio, un ducto arterioso persistente va a estar en la sístole y en la diástole y va a ir increciendo y luego decreciendo entonces tenemos el ducto arterioso persistente. Así lo graficamos y por eso es importante saber entonces la relación que existe en cuanto al momento en que se presenta, la forma como se presenta, la intensidad, etc. Los soplos inocentes, importantes porque se presentan en niños. Un soplo inocente se produce en ausencia de patología cardíaca, anatómica o funcional. No siempre va a ser patológico, aunque lo escuchemos. Los pacientes son totalmente asintomáticos y las pruebas complementarias son normales totalmente, son muy frecuentes en la infancia. Las características generales van a ser sistólicos o continuos, pero nunca diastólicos. ¿Ya? Un soplo diastólico, ojo, ya tenemos que pensar que sí hay una cardiopatía. Son de bajo grado de intensidad, tal vez de 1 a 3, nunca superior, no se acompañan de trill o frénico. Y raramente se irradian a ciertas zonas como espalda, cuello o axila. Es un paciente totalmente con una evolución, crecimiento y desarrollo normal y que podemos escuchar ese soplo sistólico muy baja intensidad que no se irradia, no tiene trill y lo podemos asociar con un soplo inocente. ¿Ya? Eso entonces, en general, lo que hemos podido ver en cuanto a la semiología cardíaca, la parte inicial y básica. Ahora sí, los voy a invitar igual, perdón un segundito, si es que vamos. De que el paciente requiere hacerse una interconsulta y tener la ayuda entonces del especialista. Por supuesto, si tú eres el médico de cabecera, siempre van a tener una mayor confianza y ayuda de su médico de cabecera y siempre no lo van a abandonar al paciente. Ya, pero si ya ustedes ven que el niño no tiene condiciones que soporten que esa situación que tiene el niño es de tipo patológico, tenemos que hacer la interconsulta al especialista. Y dijimos que cuáles eran las condiciones, el niño que no crece, que tiene el soplo existente o trastornos en cuanto a los sonidos cardíacos, un chico que presenta disnea, todo eso de ahí ya nosotros asociamos, sí, esto de aquí es patológico y tenemos que hacerlo. A no ser que sea un chico totalmente vigoroso con un soplo que sea que no tenga realmente una intensidad sino de 1, 2, 3 tal vez y que no tenga ningún otro síntoma, bueno, lo vamos a tomar considerarlo como un soplo inocente si no tiene ningún antecedente patológico personales ni familiares. Pero no todos ellos van a necesitar hacerle exámenes complementarios. Pero si no, bueno, adelantamos una radiografía, alguna cosa y hacemos una interconsulta si fuera necesario para que el cardiólogo confirme que no se trata de ninguna situación patológica. Pero sí, acostumbrarnos a hacer las interconsultas apenas nosotros hemos detectado alguna situación de tipo que sospechemos que es patológica. Ya. Sería una pena, en cambio, que no examinemos el corazón y nunca nos demos cuenta que haya algo, ¿ya?
o siempre, o lo ocultemos nomás la primera vez cuando tiene 1 o 2 meses y nos olvidamos de ocultar hasta que esté grande y encontramos después problemas severos. Siempre, eso sí, sí, hacer siempre los controles continuos, todo, y no necesariamente porque el soplo o la condición patológica aparece a los 2 años, quiere decir que el pediatra no lo detectó antes, puede haberse manifestado recién a esa edad, ¿sí? Pero siempre hay que ocultarlo completamente al niño, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, hemos tenido un buen día el día hoy. Esperemos que las calificaciones sean excelentes. Voy a revisar lo que sucedió con la pregunta del periodo embrionario, ¿sí? Si está mal,